395, 395, 4.6, creo que el licuado lo transforma en 4. ¿Ya? Por eso repite este desarrollo. Pero como es de desarrollo, se complica un poco. Porque hay que argumentar bien las cosas, hay que escribir, ustedes están acostumbrados a los certámenes donde tengan que escribir. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, a preocuparse. Ahora nos queda un mes de clase y en ese mes de clase tienen que hacer resúmenes, tienen que preocuparse de esta cuestión porque no puede ser que así, a ojo, el 60% del curso esté con promedio rojo en los pasos prácticos. Se evalúa en nada, dos tonteras, un capítulo, ¿ya? Así que, por favor, hay que ponerse las pilas. Se puso fome la historia. Además, se le aconseja, en serio, no lleguen a repete, es agotador el repete. Es agotador por la sencilla razón de que en el repete, ustedes lo que esos son tópicos que nosotros hemos revisado, deben ser unos 12 tópicos. Por lo tanto, son 12 preguntas. Si son 12 preguntas, cada tópico son, no sé, 10 hojas, 15 hojas. Eso quiere decir que de cada una de esas 15 hojas van a preguntar una tontera. Entonces, hay que saberlo todo muy bien. Y en las preguntas de desarrollo está planteada la idea, no están las alternativas. En cambio, las alternativas uno puede leer, no, si era principio fosfolato, sí, parece que era. Y si está el principio fosfolato, era principio fosfolato. Si uno lee dos preguntas más adelante, el mismo tópico de circulatorio, pero acá está preguntando por la limitante elástica interna, pero acá menciona las arterias. Ya, pero eres arteria. Entonces la alternativa en la otra pregunta, en la anterior, era C, era D, que uno tiene la materia, se va refrescando los tópicos. En cambio, si no, en desarrollo, es simple. Respecto a los vasos arteriales, describa, y respecto al vaso arterial, describa, no hay ninguna pista de a dónde tengo que entrar, cómo tengo. Entonces, ojo con eso. Por favor, a ponerse las pilas. Les repito, este cuento, como curso, esto no es difícil, pero hay que ponerle un poquito de tiempo. Hay que invertir en él para que, bueno, como en toda actividad humana, si uno no invierte un ratito de tiempo, está sonado. Ya, activamos la grabación, sí. Estoy grabando las clases para saber qué les digo, para preguntarle después lo que no está en la diapo, pero lo dije. ¿Sí? Eso para premiar lo que viene en la clase. Ya. Bien, señores, estamos, luego todo eso estamos bastante atrasados, pero tenemos que seguir. Bien, nosotros hemos mencionado que el tubo digestivo comprendía túnicas o capas, y eran 4. Entonces vamos a tener nuestra mucosa, nuestra submucosa, nuestra túnica muscular y nuestra adventicia o serosa. Ya estamos en estómago, por lo tanto estamos hablando de una serosa. ¿Ya? Mencionamos también que en el caso del estómago, nosotros podíamos subdividirlo en una región del cardias, píloro, cuerpo, cardias, fondo, cuerpo y píloro. Y eso básicamente tiene que ver con la funcionalidad. Pero hay diferencias histológicas también, ¿ya? ¿Y dónde están las diferencias histológicas? Están principalmente en la mucosa. La mucosa es la que está en contacto con los elementos que están en el lumen, que son los elementos de los cuales nosotros tenemos que obtener nuestros nutrientes. Entonces, esa mucosa tiene que ir especializándose. En el caso del esófago, la mucosa no tenía mayores especializaciones, era un epitelio que permitía que los alimentos, por gravedad, desciendan hasta el estómago. Pero en el estómago se hace la digestión química de los alimentos, en donde se le agrega una enzima y se le agrega un tratamiento ácido. ¿Ya? Entonces, para poder realizar ese tratamiento ácido, la mucosa tiene que tener glándulas que secreten ese ácido y que secreten esas enzimas, y luego un sistema de protección de esa mucosa. ¿Por qué razón? Porque la mucosa del estómago está revestida por un epitelio cilíndrico simple, que es un epitelio secretor. ¿Se acuerdan cuando mencionamos las glándulas? Las glándulas pueden ser epitelios secretores, o pueden ser unicelulares, o pueden ser intracelulares.
El estómago tiene un epitelio secreto. Bien, y acá está. Acá tenemos la zona del cardias, esta es la zona del cardias, y lo primero que destaca en esta zona es este cambio abrupto. ¿Se fijan ustedes? Este es el epitelio del esófago y aquí cambiamos al epitelio del estómago. Hay un cambio abrupto. Y eso creo que fue lo último que comentamos en la clase. Que estos cambios abruptos de epitelio están relacionados con trastornos de tipo aparición de cáncer, de tejido tumoral. Y mencionamos también que ese cambio abrupto de epitelio similar de estratificado plano no caracterizado asimmétrico se da en la región del endocervix, en el cuello uterino. Y son dos zonas en donde hay una incidencia de cáncer importantísima. Y esta es la unión gastroesofágica. Ese es el origen del cáncer gastroesofágico. Este cambio abrupto de epitelio. Eso pasa a nivel del epitelio de revestimiento. Pero a nivel de la lámina propia, si ustedes se fijan, tenemos una lámina propia que es tejido conectivo laxo, que tiene algunas glándulas, pero realmente esa lámina propia, que era pequeña aquí, aumenta enormemente y se hace muy laxa, muy celular y es invadida por gran cantidad de glándulas. Y esas glándulas se denominan glándulas gástricas. ¿Ya? Las glándulas de la mucosa del estómago se denominan glándulas gástricas. Sin embargo, tienen subclasificaciones y va a depender de la zona en donde estemos revisando para tener nombres distintos. Y las glándulas de esta región del cardias son glándulas cardiales, las del píloro son pilóricas y todas las de acá son glándulas, en genérico, glándulas fúngicas. Sin embargo, todas son glándulas gástricas. Son glándulas tubulares medianamente ramificadas. ¿Ya? Se ramifican, las fúngicas se ramifican en la zona medio basal. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener estas glándulas. Tenemos el epitelio de revestimiento. El epitelio de revestimiento se invagina y forma una estructura que se llama fosita gástrica, que no es parte de la glándula propiamente tal, y desde esta fosita gástrica cuelgan las glándulas gástricas. Las glándulas gástricas, lo general es que sean así. Esa es una glándula gástrica fúngica. Sin embargo, a nivel del cardias, a nivel del píloro, tienen pequeñas diferencias. ¿En qué consisten esas pequeñas diferencias? Que la fosita gástrica tiene distinta longitud, que hay determinadas poblaciones celulares que están presentes en la zona del cuerpo y fondo del estómago que no están presentes en el cardias o en el píloro. Y lo otro es el grado de ramificación de la glándula. En un lado es más ramificada, en otro es menos ramificada. ¿No? Y entonces, si ustedes se fijan, querida alumna, no la había visto. Muy buenas tardes. ¿Ah? Estas glandulitas tienen una zona del cuello, un cuerpo y un fondo. Se ramifican de la región medio basal. No son ramificadas desde el inicio. Ojo, eso no quiere decir, porque yo aquí simplifiqué el cuento, pero la verdad es que de cada, esta es una fosita gástrica. Cada fosita gástrica, de cada fosita gástrica, cuelgan 2 o 3 glándulas gástricas. Cada fosita es la zona en donde desembocan o cuelgan 2, 3 glándulas gástricas. Que eso no tiene nada que ver con la ramificación de la glándula. ¿Ya? Estas son glándulas independientes que están desembocando en la misma fosita gástrica. Tienen el mismo conducto de salida, pero ellas no son ramificadas. ¿Ya? Y entonces tenemos acá nuestras glándulas, se fijan, estas son las glándulas cardiales, se ven, miren, se ven bastante ramificadas, ¿ven? Es como ramificadas acá, en cambio las de aquí no se ven tan ramificadas. Luego tenemos la submucosa, luego la túnica muscular. Recordemos que en el caso del estómago, la túnica muscular se agrega una oblicua interna. ¿Ya? Tenemos la circular y la longitudinal. Ahora se agrega una oblicua interna. En el esófago era una circular interna, longitudinal externa, ahora hay una oblicua interna. Bien, y acá está. ¿Se fijan? Este es el epitelio de revestimiento del esófago y aquí empiezan nuestras glándulas del cardias. ¿Se fijan? Son bastante más ramificadas y la fosita gástrica es más superficial. Es decir, esta fosita es más pequeñita. ¿Ya? A eso se refiere
La fosita gástrica es más superficial y no poseen células simógenas. ¿Ya? En las glándulas, en estas glándulas, hay células que se llaman mucosas del cuello, hay células simógenas y hay células oxínticas. En el caso de estas glándulas de aquí, del carnes, no habrían células simógenas, solo hay oxínticas. Bien, y acá está. En este caso tenemos la zona del cuerpo y fondo. ¿Se fijan? En el cuerpo y fondo, aquí está la mucosa, submucosa, túnica muscular. Veamos nuestra mucosa. Esta es la mucosa. Recuerden, la mucosa es la que sufre los cambios. Esta es la muscular de la mucosa y todo eso es la lámina propia de la mucosa. Eso de ahí son nuestras fositas gástricas. Ese es el epitelio de revestimiento, se imaginó fosita, se imaginó fosita. Las fositas son un poco más profundas aquí. Y lo otro, se fijan que las glándulas son bastante rectas y se ramifican acá más en la zona basal. Son más parecidas a esa que yo dibujé ahí. Y la otra cosa, si ustedes miran acá, sí, abuelo pájaro, yo lo miro desde acá lejos, y veo que más o menos esa zona de ahí es más basófila que la zona superficial. Y eso está dado porque las células simógenas que producen pepsidógeno son de localización medio basal, pero preferentemente de localización medio basal. Hay algunas simógenas por aquí también. Y las células oxínticas que producen ácido clorhídrico son de localización preferentemente en la zona superior de la glándula. Y es por eso que en esta imagen de bajo aumento, esta zona medio basal se ve más basófila, porque hay una distribución preferente de las células. Y luego vamos a tener aquí una célula que la vamos a dibujar con negro, porque no vino hoy día a clases mi asesor de lápices, muy mal. Aquí vamos a tener una célula que son las mucosas del cuello. Y las mucosas del cuello siempre están en el cuello, de su nombre. ¿Ya? Bien, revisemos nuestras glándulas con más detalle. ¿Se fijan? Esta es la imagen de hematoxilina eosina y esta es una imagen bien especial porque esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido, en donde vemos el epitelio de revestimiento, la fosita gástrica, y desde esta fosita, se fijan, cuelga una glándula, cuelga otra glándula y por detrás se ve otra glándula dispuesta. Esos son 2, 3, incluso algunos textos hablan de 4 glándulas que están colgando de la misma fosita gástrica. Y esta es la glándula, se fijan, tiene células gordas, grandes, redonditas, células grandes, gordas, redonditas, eosinófilas, que son las oxínticas, y tiene unas células un poquito más pequeñitas, que son las simógenas. Y aquí en el cuello tendrías células mucosas del cuello. Entonces, la mucosa del fondo gástrico está constituida por un epitelio, una lámina propia y la muscular de la mucosa. La lámina propia se encuentra invadida por glándulas gástricas, que en este caso se denominan fúndigas, son gástricas, es el nombre general. Y son glándulas tubulares simples. Pero no son tubulares simples en el sentido de que sea un tubo como la de Liverpool, que está en el intestino. No. Estas tienen una cierta ramificación. En la región medio basal se ramifican un poco. La lámina propia es tejido conectivo laxo, muy vascularizado por abundantes células plasmáticas, tiene linfocitos, gran cantidad de acúmulos de linfocitos. Rara vez puede presentar nódulos, pero podría presentarlos. Bien, y acá está el esquema. Epitelio de revestimiento, fosita gástrica, ¿se fijan? Glándula gástrica. Este sería el esquema de representación, en donde nosotros tenemos una fosita y nuestra glándula gástrica. Y aquí están destacadas algunas células que están presentes. Vamos a tener las células mucosas del cuello, vamos a tener las células oxínticas, estas son las oxínticas, ¿no? Vamos a tener las células, estas son las principales o simógenas, y luego hay unas células que están intercaladas en el epitelio, que también ya las hemos mencionado varias veces,
que son las células enteroendocrinas o SNED. Estas glandulitas tienen células enteroendocrinas. Aquí, intercaladas entre todas estas células, hay células SNED. Estas glándulas tienen un lumen muy estrecho. Si aquí uno tuviese que dibujar el lumen es una estructura muy estrecha. ¿Ya? Bien, vamos a analizar nuestras células. Este es el esquema de nuestra, simplificado obviamente, de nuestras glándulas. Ahí está nuestra fosita gástrica, ahí están nuestras glándulas, están bastante simplificadas, porque no están con las ramificaciones terminales, pero sí está ilustrado esto. ¿Se fijan? Vamos a tener una zona, que es el cuerpo de la glándula, en donde hay preferentemente células. Se me olvidó cuál era la célula que estaban ahí. Las oxínticas. Esta zona de aquí se ve más eosinófila. El nombre de oxínticas tiene que ver con eso, que son las más rojas, las más eosinófilas. Y acá estaban preferentemente las simógenas o principales, que son las que están ahí en la zona basal. Veamos nuestra tinción. ¿Se fijan? La fosita gástrica tiene células del epitelio de revestimiento. En la zona del cuello vamos a encontrar algunas células simógenas, muy pocas, vamos a encontrar algunas, un poco más abundantes, células oxínticas, y vamos a encontrar las células mucosas del cuello, que la verdad que aquí dice que esa es una célula mucosa del cuello, pero la verdad que no. Las células mucosas del cuello, nosotros las vamos a dibujar acá. Nosotros tenemos la célula epitelial, la célula de este tamaño, así, que tiene un núcleo ovoideo, y la célula epitelial tiene el citoplasma con un poco de microvacuolas, porque secreta una secreción mucosa. Luego vamos a tener el inicio de la glándula, en donde el epitelio se achica un poco, y aquí vamos a dibujar, para hacernos saber que estamos en la glándula, vamos a dibujar una célula oxíntica. Esta es una célula oxíntica. Generalmente las células oxínticas las dibujan así, con dos estructuras, ya vamos a saber por qué. Y luego vamos a tener nuestra célula mucosa del cuello. Es una célula citoplasma cilíndrico y tiene el núcleo bastante desplazado hacia la zona basal, heterocromatínico, y el citoplasma es un citoplasma pobremente teñido. Esas serían nuestras células mucosas del cuello. Luego vamos a tener la zona del cuerpo, de la glándula, en donde, si ustedes miran con cuidado, la célula más abundante es esta célula grande, redonda, de núcleo central. El núcleo generalmente es un núcleo eucromatínico, el citoplasma es abundante y el citoplasma es un citoplasma fuertemente eosinófilo. ¿Por qué es tan fuertemente eosinófilo el citoplasma? Porque esta célula tiene una gran cantidad de mitocondrias en su interior. Tiene gran cantidad de mitocondrias, tiene gran cantidad de vesículas en su interior. Vesículas que participan en la producción de ácido clorhídrico. Esta célula produce ácido clorhídrico. ¿Ya? Y para poder producir el ácido clorhídrico, la verdad es que lo que hace es producir cloruro y el protón. Y fuera de la célula se unen. Para poder producir suficiente cloruro, necesita bombas para poder sacar el cloruro del citoplasma y tirarlo hacia el exterior. Y para poder tener esas bombas en tu membrana, tiene que tener microvellosidades, ¿cierto? Para aumentar la cantidad de bombas de protones y de cloruro, tiene que tener microvellosidades. Pero dijimos que el lumen era mínimo. En un lumen mínimo, ¿cómo meto yo microvellosidades? Sin tapar el lumen. Me voy hacia adentro. Me miro a mí mismo. Y esta célula lo que hace es, aquí adentro, en su citoplasma, genera canales. Y todas las vesículas que tiene acá las asocia a esos canales y así hace una suerte de microvellosidades internas y con eso aumenta su superficie de membrana que mira hacia la cara apical. Y así aumenta la cantidad de protones, la cantidad de cloruros que pueden sacarse al exterior. Todo eso implica proteína transmembrana, mucha mitocondria. Y eso es lo que da la eosinofilia tan fuerte. ¿No? Y la naturaleza probó muchos años para esto.
Los intentos fueron duros para llegar a esta célula con esa especialización. Y luego, en la zona más basal de la glándula vamos a encontrar nuestras células simógenas, ¿ya? O célula principal, célula principal o simógena. Y estas células se caracterizan por tener un núcleo de localización medio basal. Tienen un citoplasma relativamente basófilo, pero en la región medio basal del citoplasma, porque tiene mucho red, y generalmente el citoplasma apical debiera verse levemente acidófilo por la acumulación de gránulos secretorios. La secreción de estas células es una secreción regular. ¿Qué secretan? Secretan pepsinógeno, el precursor del pepsinógeno. La verdad, porque cuando el pepsinógeno sale de esta célula, el ácido clorhídrico lo activa y lo transforma en pepsinógeno. Esta es una visión del preparado que ustedes van a realizar en paso práctico. Acá está nuestro epitelio de revestimiento, esas son nuestras puntitas gástricas y esta es nuestra glándula gástrica, esa es la muscular de la mucosa y luego tenemos la submucosa. Aquí, entre estas glándulas, en la lámina propia, hay un tejido conectivo laxo, muy laxo, rico en células plasmáticas, rico en linfocitos, tiene fibras reticulares, algo de colágeno, pero otra cosa importantísima, tiene células musculares lisas dispuestas en el mismo sentido que las glándulas. Es decir, aquí, entre las glándulas hay células musculares lisas dispuestas en ese sentido. Y esas células musculares lisas están conectadas a esta muscular de la mucosa. De hecho, ahí se ve, ¿se fijan? Células musculares lisas. Ahí se ve, células musculares lisas. Señorita, ¿cuál sería el sentido de ponerle células musculares lisas a la lámina propia? ¿Para qué hace esa tontera la naturaleza? Yo les dije, la histología de los tejidos básicos era un tejido básico, pero acá estamos viendo un órgano, tenemos que buscar para qué le mete un tejido básico ahí adentro. Es contráctil. Este es un lumen estrecho. Estoy metiendo ácido clorhídrico a este lumen. Lo tengo que sacar. Lo tengo que sacar. No hay células mioepiteliales en la glándula. Esas musculares lisas se contraen y producen cambios en la altura de la lámina propia y esto produce la salida o induce la salida del ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Y quién controla eso? Esa motilidad, el sistema nervioso autónomo. ¿Quién controla la secreción de estas células? Las propias células enteroendocrinas que están en la glándula y células enteroendocrinas que están en el intestino delgado. ¿Se acuerdan que cuando mencionamos las células enteroendocrinas, de hecho vimos una inmunohistoquímica para... ¿Era somatostatina o serotonina? Somatostatina creo que era. Somatostatina en el intestino delgado vimos una inmunohistoquímica. Se veía una celulita café sobre un fondo azul. Dijimos que esas eran células enteroendocrinas. Aquí están. Las del intestino delgado. ¿Para qué quiere una enteroendocrina en el intestino delgado que regule la secreción del estómago? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. Porque si el ambiente en el intestino delgado se acidifica mucho, yo tengo que inhibir la secreción de ácido clorhídrico por estas células. ¿Y para qué lo quiero inhibir? Sí, porque las enzimas pancreáticas que funcionan en el intestino delgado funcionan a pH 5. El estómago está a pH 2,7, 2,5. ¿Ya? Y acá está. Esta es nuestra glándula. Si ustedes se fijan, toda esa zona de ahí, desde ahí para arriba más o menos, se ve más rojito. De aquí para abajo, se ve más azulito. Células simógenas principales, células parietales u oxínticas, células mucosas del cuello, fosita gástrica. ¿No? Y acá está. Esta es la realidad. Así lo van a ver ustedes en sus preparados histológicos. No es distinto. Vean, estas son células oxínticas o parietales. Citoplasma. Son células grandes, citoplasma eosinófilo, núcleo redondo, bastante central. Son un verdadero huevo frito. En cambio, estas son las simógenas. ¿Se fijan? El citoplasma perinuclear es basófilo. El citoplasma apical, en este caso, se ve desprovisto de gránulos secretorios. Y es porque muchos animalitos, cuando uno lo saca saca la muestra del animalito, lo ha sacado el animalito un día antes, conejito o lo que sea.
uno lo saca un día antes y lo lleva al laboratorio o a la sala de necrosis, etc. Entonces el animalito no comió, está en ayuno. Entonces tiene poca. El higadito igual está pobre en glucógeno. ¿Ya? Por eso. Pero si uno tuviese un animal que se alimentó, está bien, este citoplasma debería verse con unos granulitos eosinófilos. ¿Se fijan? A ver. Joven que está solo, te dice abandonado allá en el último mesón. Cuello de la glándula, cuerpo, fondo de la glándula. Esta foto, por lo que se está viendo ahí. Cuello. Cuerpo. El cuello es distinto. En el cuello no hay tantas oxínticas. Mira, incluso se ve la parte redonda de la glándula. Fondo de la glándula. Hay 1, 2, 3 oxínticas. El resto todas son simógenas o principales. Bien, vamos a revisar entonces ahora nuestras células parietales oxínticas. Son células grandes de 20 a 25 micras de núcleo central, citoplasma eosinófilo debido a las mitocondrias. Hemos mencionado eso ya. Presentan canalículos intracelulares recubiertos de microvellosidades. El citoplasma que rodea estos canalículos presenta gran cantidad de vesículas que desaparecen en el estado activo. Esas vesículas son las que contienen las proteínas transportadoras, las bombas de protones, las bombas de cloruro. ¿Ya? Entonces, esta es la imagen. ¿Se fijan? Esa es la imagen de microscopía electrónica de transmisión. Esta es la imagen de la célula microscopía óptica. Vean ese dibujo. ¿No? Vean aquí, núcleo, citoplasma, y ahí están. Se fijan que tiene repliegues, tiene microvellosidades internas. Todas esas mitocondrias son mitocondrias grandes, muy abundantes. Esas mitocondrias le da la eosinofilia. Necesita mucho ATP. Y ahí están. ¿Se fijan? Esas microvellosidades son microvellosidades internas. Y todo ese conjunto de vesiculitas que se ve ahí se fusionan a las microvellosidades, de tal manera que aumentan las microvellosidades y aumenta la cantidad de proteínas transmembranas que tienen esas microvellosidades. ¿Qué es lo que hacen? Producen ácido clorhídrico y factor intrínseco gástrico. Acá está el cartoon. Este es el cartoon de nuestra célula principal. No, esta es la parietal. Esta es la oxíntica, esta es la parietal. Nuestra célula parietal, acá está, núcleo, en la luz, en la parte apical, y aquí están nuestros canales con sus microvellosidades, y ahí están las mitocondrias. Muchos de estos elementos desaparecen cuando se activa, pero vean lo que aparecen aquí. Bombas transmembrana para llevar el cloruro hacia el exterior y por otro lado los protones hacia el exterior. Obviamente la célula no secreta ácido clorhídrico desde el interior, el ácido clorhídrico se forma afuera. ¿Ya? Acá afuera, en el lumen de la glándula, y es por eso que necesitamos las células musculares lisas en la lámina propia para contraer esa lámina propia. Bien, las células mucosas del cuello son células cilíndricas similares a las células de revestimiento del epitelio, aunque un tanto deformadas. Presentan gran cantidad de gránulos de muco soluble. Ahí está. Eso más o menos es una célula mucosa del cuello. ¿Se fijan? Eso es. Aquí está por microscopía electrónica, vemos nuestra célula con gran cantidad de elementos microvaporados. Son muy difíciles de diagnosticar en los preparados de hematoxilina eosina, porque como yo se las dibujé aquí, son celulitas bastante pequeñas y generalmente quedan medias aplastadas entre las principales y las parietales, principalmente por las parietales, porque las principales no son muy abundantes en esa región. Bien, veamos nuestras células enteroendocrinas y las células regenerativas. Estas glándulas tienen células regenerativas. Las células regenerativas están situadas preferentemente en el cuello y en la fosita gástrica. Las células regenerativas son capaces de regenerar el epitelio, a las células principales, a las células parietales, a las células mucosas del cuello y también regeneran a las células enteroendocrinas. Es decir, estas células que se localizan en esta región, aquí, son capaces de regenerar todas las células que componen el epitelio y la glándula gástrica. Las células enteroendocrinas son células aisladas, productoras de hormonas, y estas hormonas las secretan a la lámina propia.
Esta es la enteroendocrina secreta, recuerden, hacia la membrana basal. Hay de tipo abierto y de tipo cerrado. No nos vamos a entrar en eso porque ya lo revisamos cuando revisamos las glándulas endócrinas. ¿Y aquí está? Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué órgano es eso? Yo le voy a ayudar. Esta es una inmunohistoquímica para somatostatina y el preparado tiene una tinción de contraste de hematofilina. Mira, estoy generoso hoy día. Le voy a ayudar. Esas son células mucosas, células caliciformes. Los núcleos son ovoideos, eucromatínicos, el eje mayor está perpendicular a la membrana basal, hay algunos linfocitos intranucleares. El citoplasma apical tiene microvellosidades. A ver, trío, que estaban tan sonrientes. Si yo miro para allá y están desordenados, les pregunto. ¿Nachito? Sí, Panchito. Ah, Panchito, niño Panchito. ¿Nos ayuda? Intestino perfecto, muy bien. Seco, ¿ves? Esto es intestino delgado. Este es el criterio de referencia del intestino delgado. Y esta es una glándula enteroendocrina. ¿Se fijan? La tensión hacia la membrana basal. En este caso es de tipo cerrado. Y esto es algo que ustedes van a tener que aprender, quizás no para histología, pero sí para fisiología. Aquí hay una distribución de las células enteroendocrinas y, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, las que producen somatostatina están en el estómago hasta el colon. Son las más abundantes. Pero, por ejemplo, las de grelina solo están en el estómago. Las de secretina están desde el píloro hasta el ilio, pero disminuye más o menos desde el yeyuno, empiezan a disminuir. Tienen una cierta distribución. ¿Ya? A mí en histología me interesa que ustedes sepan dónde están, qué forma tienen y hacia dónde secretan. La distribución exacta la van a tener que aprender en fisiología. La función exacta la van a tener que aprender en fisiología. Cada uno de estos elementos activa una glándula en el tubo digestivo. O la secretina y la colecitoquinina tienen que ver con el páncreas. ¿Se dan cuenta? En el estómago y en el intestino delgado hay células que regulan la secreción pancreática. Todo sentido. Si los alimentos llegan al páncreas, el páncreas tiene que enterarse de alguna forma que llegaron alimentos. No puede estar preguntando el páncreas llegó o no. Informan a través de estas hormonas. ¿Y quién te lo informa? Las células epiteliales que están ahí presentes en el intestino delgado y que se enteran de que llegó el alimento. Bien, y acá están. ¿Se fijan? Ahí están dos elementos. Y lo que hacen. Esta diapo es solo referencial. A los que vienen acá, que bien, veamos la región del píloro. Y no puede ser, no. Mi niña. Tenía una duda. ¿Cuál era la diferencia entre la célula muscular lisa y la enteroendocrina? Ah, no, no tienen ninguna similitud, mi niña. Es que... Mira, estas son las glándulas. Esto es una glándula gástrica y las células enteroendocrinas están intercaladas aquí, entre las células de la glándula gástrica. Esto de aquí es el tejido conectivo, laxo, que está entre las glándulas. Y esa es una célula muscular lisa. Esta es una célula muscular lisa. Están entre las glándulas, en el tejido conectivo que está entre las glándulas. La enteroendocrina está formando parte de la glándula. ¿Ya? En nuestro cartoon, aquí vamos a dibujar muscular de la mucosa. La célula muscular lisa, mi niña, está aquí, así. Ahí están, ¿ya? Pero no... Están por fuera de la glándula. Pero ambas ayudan a regular la salida del ácido. Ah, no. Esta ayuda a regular la salida porque se contrae. Las otras regulan la secreción. Son cosas absolutamente distintas. Esto es una salida, la expulsión. Lo otro regula la secreción, regula el funcionamiento de estas células.
para que produzca más o menos ácido clorhídrico, viene por sangre y la regula. A ver, esta célula endocrina hasta aquí. Ya, a ver. Aquí voy a dibujar la enteroendocrina. ¿Usted que viene? No, no me encanta mandar. ¿Qué tipo de secreción endocrina es esta? ¿Qué tipo de acción endocrina es? ¿Endocrino, paracrino o autocrino? Paracrina. Paracrina, si le hace efecto sobre la célula que está al lado. De nuevo. 60 y tanto por ciento. 68% reprobó el primer certamen, 60% tiene bajo 4 en el paso práctico. Empecemos a leer, por favor. Bien, veamos nuestra célula principal o simógena. ¿Ya? ¿Por qué el simógeno anterior estaba con Z y este simógeno está con C? Porque depende del libro que leo, lo encuentro con una letra distinta. Los últimos que he leído están con C, pero me parece mucho que en el Genes se aparece con Z, simógena. Y aquí parece como simógena. Pero bueno, esta parte no la voy a revisar. Si es con C o Z, la ponen como quieran. Con ese no. Ya, bien. ¿Qué hacen estas? Elaboran las enzimas pepsinógeno, renina y lipasa gástrica. El citoplasma es basófilo, núcleo basal y tiene gránulos apicales. ¿Se fijan? Ahí están los gránulos apicales de mi célula. Tiene gran cantidad de retículos endoplasmáticos rugosos localizados perinuclearmente. El núcleo de localización medio basal también se trata de un núcleo eucromatínico. Y el citoplasma apical debiera verse eosinófilo con gránulos eosinófilos, pero rara vez se logra una buena fijación del tejido, rara vez se observa. Pero la diferencia entre esta célula simógena y esta oxística, la verdad que no hay cómo equivocarse. Es bastante distinta. Esta es la imagen de la zona del fondo de la glándula, la zona del cuerpo de la glándula, la imagen de microscopía electrónica de transmisión de la misma célula, y este sería un esquema idealizado de cómo sería el citoplasma de esta célula. Núcleo de localización medio basal, redondo, eucromatínico, abundante retículo endoplasmático rugoso y Golgi muy desarrollado en la zona perinuclear, lo cual le da a esta zona medio basal perinuclear basofilia citoplasmática. La zona apical tendría gránulos eosinófilos, salvo que rara vez se ven en nuestras preparaciones. Bien, las células mucosas del cuello son células cilíndricas similares a las células de revestimiento del epitelio, un tanto deformado. Tienen gran cantidad de moco soluble. Y esto está avanzando hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Ah, no. Bien, aquí estamos. Bien. Nuestro píloro. Las fosilas gástricas de la región pilórica son más profundas que las de las otras dos regiones. Ocupan casi la mitad de la lámina propia. Entonces, si tenemos que dibujar nosotros estas cositas las dibujamos así. Vamos a dibujar aquí en línea. Y nuestra glándula. No, que es muy corto con la glándula. Ahí. Ahí sí. Así sería. Tenemos cardias, cuerpo fondo, píloro. Cosita. Y la glándula. Más ramificada, un poco más cortita, menos ramificada, un poco más ramificada también. ¿Ya? Predominan las células mucosas del cuello y además se secreta mucha más lisosima. Si se secreta más lisosima, ¿qué quiere decir? Dibujemos las células. Aquí dijimos, pero lo dice en rojo la glándula. Pero bueno, aquí dijimos que no habían simógenas. Aquí habían oxínticas y simógenas. Y aquí se secreta más simógeno, por lo tanto hay más simógenas y hay menos oxínticas. Y otro detalle importantísimo.
Aquí sí existe un esfínter anatómico. Vean, miren, ahí está la lámina propia, ahí está su mucosa, y esta es la túnica muscular. Esta es la circular, esta es la longitudinal. Vean esta circular. Aquí aparece el esfínter pilórico. Aquí sí hay un esfínter anatómico. Y es un sobredesarrollo de la túnica circular interna. Y este es un esfínter mecánico. A diferencia del caso de cardias, en donde no hay esfínter mecánico, no hay desarrollo de ninguna de las túnicas, no hay un esfínter anatómico. El esfínter ahí es fisiológico y lo comentamos, por eso que los bebés, los recién nacidos tienen tanto el problema de regurgitar alimentos. Bien, y acá tenemos nuestras glandulitas, ¿se fijan? Son más ramificadas. Bien, y ese es nuestro resumen. Estamos bastante atrasados. Vamos a tener que ir más rápido.